Mi nuera organizó una cena elegante, pero me dijo en voz baja: «No baje, suegra, no hay espacio». No discutí, solo sonreí. Esa misma semana. Ella aprendió que el espacio que me negó era el mismo techo que perdería. Déjame contarte algo que nunca imaginé que me pasaría a los 67 años. Esa noche, mientras el aroma del cordero asado subía por las escaleras de madera hasta mi habitación del segundo piso, yo estaba sentada en el borde de mi cama, con las manos temblando sobre mi regazo. No de frío, de rabia contenida. Abajo, en mi casa, se escuchaban risas cristalinas, copas chocando, música de jazz suave que Renata había puesto para impresionar a sus invitados, esos amigos importantes que podían ayudar a Damián con sus negocios. Yo había pasado toda la tarde en esa cocina, pelando papas, cortando verduras, preparando el mole que mi suegra me enseñó hace 40 años. Mis manos olían a ajo y cilantro. Mi espalda me dolía de estar de pie tanto tiempo. Y cuando llegaron los invitados, cuando escuché el timbre y las voces alegres llenando la sala, Renata subió las escaleras con esos tacones que resuenan como advertencias. Se detuvo frente a mi puerta. Ni siquiera tocó. «Suegra», dijo con esa voz dulce que usa cuando quiere algo. «Mejor no baje esta noche. Es que no hay espacio en la mesa. Organizamos todo para 8 personas. Y bueno, sería incómodo acomodar una silla más. ¿Entiende?». Me miró con esos ojos color miel que mi hijo tanto ama, esperando que yo asintiera como siempre, como la viejita obediente que había sido durante meses. «Claro, mija», respondí. «No te preocupes». Ella sonrió aliviada y bajó corriendo, sus tacones repiqueteando victoria sobre los escalones. Cerré la puerta despacio. Me quedé ahí parada, escuchando mi propia respiración. Abajo, alguien gritó: «¡Qué casa tan hermosa tienen!». Y escuché la voz de Renata, orgullosa: «Gracias, es nuestro pequeño refugio. Lo decoramos nosotros mismos». Nosotros. Como si yo no existiera. Caminé hacia mi cama y me senté. Desde la ventana podía ver las luces del jardín que yo misma sembré cuando me mudé aquí. Las bugambilias moradas que planté con mis propias manos. Las macetas de barro que traje de mi antiguo departamento. Todo lo que Renata ahora llamaba suyo. Me agaché y saqué de debajo de la cama un cofre de terciopelo azul. Pequeño, viejo, con las esquinas desgastadas. Adentro guardaba algo que nadie en esta casa conocía. Ni siquiera Damián, mi único hijo, sabía lo que ese cofre contenía. Acaricié la tapa suave y una sonrisa se dibujó en mi rostro. No de alegría, de algo más oscuro, más necesario. Porque esa noche, mientras ellos brindaban abajo con el vino que yo pagué, mientras Renata presumía mi receta de cordero como si fuera suya, mientras mi hijo se reía sin subir ni una sola vez a buscarme, yo decidí algo. Decidí que el espacio que me negaron en esa mesa sería el mismo espacio que ellos perderían en esta casa. Si quieres saber cómo una abuela invisible se convirtió en la mujer que les quitó todo, quédate conmigo. Esta historia apenas comienza, y te prometo que no te arrepentirás. Suscríbete para que no te pierdas lo que viene, porque lo que pasó esa semana cambió todo. Y cuando Renata entendió lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento, debo llevarte 3 años atrás, al día en que cometí el error más grande de mi vida, confiar en que mi familia me cuidaría como yo los cuidé a ellos. 3 años antes de esa cena maldita, yo vivía en un departamento pequeño, pero mío, en la colonia Narvarte. 2 habitaciones, balcón con vista a la calle, paredes color crema que yo misma pinté cuando enviudé. Ahí vivía sola desde que perdí a Roberto, mi esposo de 42 años de matrimonio. Roberto murió un martes de marzo. Infarto fulminante mientras regaba las plantas del balcón. Se fue tan rápido que ni siquiera pudo despedirse. Yo quedé flotando en un silencio que dolía más que cualquier grito. Los primeros meses fueron un infierno de soledad.
Cocinaba para dos por costumbre. Ponía su taza de café en la mesa sin darme cuenta. Hablaba con su fotografía antes de dormir. Damián venía a visitarme cada domingo. Al principio, luego cada 15 días, después una vez al mes. Siempre con la misma expresión de culpa en el rostro. Perdón, mamá, el trabajo está pesado. Renata tiene muchas cosas que hacer. Los niños tienen actividades. Yo asentía. Sonreía. Decía que entendía. Pero por dentro me estaba muriendo de a poquito. Hasta que un sábado, casi un año después de quedarme viuda, Damián llegó sin avisar. Traía a Renata del brazo. Ella vestía un conjunto beige impecable, el cabello recogido en una coleta perfecta. Damián cargaba una bolsa con pan dulce y café. «Mamá, necesitamos hablar», dijo mi hijo mientras se sentaba en el sofá que su padre compró hace 20 años. Me senté frente a ellos. El corazón ya me latía rápido. Cuando tu hijo dice «necesitamos hablar» con esa voz seria, nunca son buenas noticias. Renata tomó la palabra primero. «Suegra, hemos estado pensando mucho en usted y nos preocupa que esté aquí sola. Este departamento está muy alejado de nosotros. Si algo le pasa, no nos enteraríamos hasta horas después». Damián asintió, apretando la mano de su esposa. «Mamá, queremos que te vengas a vivir con nosotros. Acabamos de comprar una casa nueva. Tiene 2 pisos, 3 habitaciones. Una de ellas sería completamente tuya, con baño privado, todo el espacio que necesites». Sentí algo cálido en el pecho, como si el sol entrara por una ventana cerrada durante meses. ¿Mi hijo me estaba invitando a vivir con él? «No queremos que estés sola», continuó Damián. «Eres mi mamá, te necesito cerca». «Los niños te necesitan cerca. Y además, nos ayudarías mucho con algunas cosas de la casa. Sabes cocinar como nadie. Los niños te adoran». Renata sonrió. Esa sonrisa que después aprendí a reconocer como veneno envuelto en miel. «Sería hermoso tenerte con nosotros, mamá Estela. Una familia unida es una familia fuerte, ¿verdad?» Yo no lo pensé 2 veces. Porque cuando llevas meses hablándole a las paredes, cuando la única voz que escuchas es la tuya propia, cuando te das cuenta de que podrías morirte en tu cama y nadie se daría cuenta hasta que el olor alertara a los vecinos, cualquier invitación suena como salvación. «Sí», dije con lágrimas en los ojos. «Sí, me encantaría». Damián me abrazó fuerte. Olía a la misma loción que usaba su padre. Por un momento sentí que todo estaría bien. Vendí mi departamento en 2 meses. Era un lugar modesto, pero en buena zona. Me dieron 2.400.000 pesos, una cantidad que para mí era enorme. El fruto de 40 años de trabajo de Roberto y mío. Cuando le di la noticia a Damián, él se puso nervioso. «Mamá, guarda bien ese dinero. Es tu patrimonio, tu seguridad». Pero yo ya había tomado una decisión. «Hijo, quiero ayudarte. Sé que una casa grande cuesta mucho. Toma 1.850.000 pesos. Es un préstamo. Me lo devuelves cuando puedas, sin prisa, sin intereses. Pero quiero que ese dinero sirva para que todos vivamos mejor». Damián se quedó callado. Miró a Renata. Ella tenía los ojos muy abiertos, calculando. «Mamá, no puedo aceptar eso», dijo mi hijo, pero su voz no sonaba muy convincente. «Claro que sí puedes, pero quiero que firmes un documento, un pagaré. No es que no confíe en ti, mijo, pero tu papá siempre decía, las cuentas claras mantienen las amistades largas. Y nosotros somos más que amigos, somos familia». Fuimos con un notario. Don Jacinto Medina, un señor mayor que conocía a Roberto desde jóvenes. Redactó un documento simple pero sólido. Damián reconocía la deuda de 1.850.000 pesos. Tendría 5 años para pagarla. Y si no lo hacía, yo tendría derecho legal al 50% de la propiedad. Damián firmó sin leerlo bien. Estaba ansioso, emocionado. La casa de sus sueños estaba a punto de ser suya. Renata no estuvo presente en esa firma. Damián dijo que tenía una cita médica con los niños. Guardé ese documento en mi cofre de terciopelo azul.
y me mudé con ellos 2 semanas después. Los primeros 6 meses fueron mágicos. Renata me llamaba Mamá Estela, con cariño genuino. Me pedía consejos para cocinar. Me preguntaba sobre las plantas del jardín. Los niños corrían a abrazarme cuando llegaban de la escuela. Yo me sentía útil, viva, necesaria. Cocinaba para todos. Ayudaba con la limpieza. Cuidaba a los niños cuando Damián y Renata salían. Me sentía parte de algo otra vez. Hasta que un día todo cambió. Fue algo pequeño, casi imperceptible. Renata entró a la sala y vio que yo había movido un florero de la mesa del centro hacia la repisa de la ventana. Era un florero feo, de vidrio transparente sin gracia. Yo puse en su lugar una artesanía de barro que traje de Oaxaca. Una pieza hermosa con flores pintadas a mano. Renata se detuvo en seco. «Suegra, ¿quién te dijo que podías cambiar las cosas de lugar?» Su voz era distinta, fría. «Perdón, mija. Pensé que se vería más bonito así. Este barro es auténtico, tiene historia». Ella caminó hacia la repisa, tomó mi artesanía y la guardó en un mueble. Volvió a poner su florero de vidrio en el centro. «Es que esta es mi casa, suegra, y me gusta que las cosas estén como yo las pongo. Espero que lo entienda». Se fue a su habitación sin mirar atrás. Yo me quedé ahí parada, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba. Esa noche le conté a Damián lo sucedido. Él suspiró, cansado. «Mamá, Renata es muy especial con la decoración. No lo tomes personal. Solo pregunta antes de mover cosas, ¿sí?» No me defendió. Ni siquiera me miró a los ojos. Esa fue la primera grieta. Y como todas las grietas, empezó pequeña. Pero con el tiempo, se convirtió en un abismo que me tragó entera. Después del incidente del florero, las cosas comenzaron a cambiar tan despacio que al principio pensé que era mi imaginación. Pero no lo era. Renata empezó a redecorarlo todo. Primero fueron las cortinas. Yo había traído unas de mi departamento, color mostaza con bordados hechos a mano por una artesana de Guanajuato. Las había colgado en la sala con tanto cariño. Eran mi pequeño pedazo de identidad en esa casa. Un sábado llegué de hacer las compras y ya no estaban. En su lugar había unas persianas grises, modernas, frías, sin alma. «¿Y mis cortinas, Renata?», pregunté tratando de mantener la calma. Ella ni siquiera levantó la vista de su celular. «Ay, suegra. Las doné. No combinaban con la estética minimalista que quiero para esta casa. Esas telas viejas acumulan polvo y se ven anticuadas». Anticuadas. Esa palabra me dolió más de lo que debería. «Pero yo las hice», empecé a decir. «Ya sé», me interrumpió. «Pero esto ya no es un museo de recuerdos, ¿verdad? Es una casa moderna. Hay que adaptarse a los tiempos». Se levantó y se fue, dejándome ahí parada con las bolsas del mandado todavía en las manos. No dije nada más. Me tragué las palabras como veneno. Luego vinieron los muebles. Yo había traído una mecedora de madera donde Roberto solía leer el periódico cada mañana. La puse en un rincón de la sala, cerca de la ventana. Era mi lugar para tomar café por las tardes. Una mañana bajé y ya no estaba. «¿Dónde está mi mecedora?», pregunté con el corazón acelerado. «La vendí en el marketplace», respondió Renata sin inmutarse. «Ocupaba mucho espacio y además estaba rayada. Te conseguí 800 pesos. Están en el cajón de la cocina». 800 pesos. Por el último mueble que me quedaba de Roberto. Sentí que me faltaba el aire. «Renata, esa mecedora era de mi esposo. No tenías derecho». «Ay, suegra, no sea dramática. Era un mueble viejo. Además, usted vive aquí de arrimada. No puede pretender llenar mi casa con sus cosas antiguas». Arrimada. Esa palabra me atravesó como cuchillo. Busqué a Damián con la mirada. Estaba ahí, en el comedor, tomando café. Escuchó todo. «Damián», y supliqué con los ojos. Él dejó la taza en la mesa. Suspiró como si yo fuera el problema. «Mamá, entiende.
Renata es quien mantiene esta casa funcionando. Ella decide cómo se ve, cómo se organiza. No podemos estar peleando por cada cosa. Deja que haga lo que quiera. Es su espacio. Su espacio. No nuestro, no mío, de ella. Me encerré en mi habitación y lloré hasta que me dolió la garganta. Pero eso fue solo el principio. Semanas después, Renata quitó todas las fotografías familiares del pasillo. Fotos de la boda de Damián, fotos de los niños bebés, fotos de Roberto y yo en nuestro aniversario de plata. Las reemplazó con cuadros abstractos comprados en una tienda de decoración, manchas de colores sin significado. «Es que las fotos envejecen el diseño», me dijo cuando protesté tímidamente. «Esto se ve más elegante, más actual». Guardó todas mis memorias en una caja de cartón que dejó en mi habitación. Como si mi vida anterior no mereciera estar a la vista, y yo empecé a sentirme exactamente así, invisible. Las comidas también cambiaron. Antes cocinábamos juntas. Yo le enseñaba mis recetas. Ella parecía interesada, tomaba notas, preguntaba por las cantidades, pero de pronto dejó de pedirme ayuda. «Ya aprendí todo lo que necesitaba, suegra. Ahora prefiero cocinar sola. Usted puede descansar». Descansar sonaba bonito, pero lo que realmente significaba era: salte de mi cocina. Dejé de cocinar. Dejé de poner la mesa. Dejé de sentir que era parte de la familia. Me convertí en una sombra que habitaba el segundo piso. Renata comenzó a darme órdenes como si yo fuera la empleada. «Estela, ¿puedes lavar los platos hoy? Estoy muy cansada». «Estela, ¿podrías planchar esta camisa de Damián? Es que yo no tengo tiempo». «Estela, los niños regresaron con los zapatos sucios. Límpialos, por favor». Y yo lo hacía, porque tenía miedo de quedarme sola otra vez. Miedo de que Damián me dijera que ya no era bienvenida. Miedo de perder lo único que me quedaba, estar cerca de mi hijo. Pero había algo peor que las órdenes. Era la forma en que Renata hablaba de mí cuando pensaba que no escuchaba. Un día estaba en las escaleras cuando oí su voz en la sala. Hablaba por teléfono con alguien, probablemente una amiga. «No sabes lo pesado que es tener a una suegra viviendo aquí», decía con fastidio. «Todo huele a viejo. Se la pasa en pijama hasta el mediodía. Cocina con tanto ajo que la casa apesta, y lo peor es que Damián la defiende porque es su mamá. Pero yo ya estoy harta. Harta». Escuché risas del otro lado del teléfono. «Sí, ya sé que es temporal», continuó Renata. «Eventualmente tendrá que irse, o buscaremos un lugar para ella, pero no puede seguir aquí para siempre. Esta es mi casa, no un asilo». Me senté en el escalón. Las piernas me temblaban. Así me veía, como un estorbo temporal, como basura esperando ser desechada. Subí a mi habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta con seguro y me miré al espejo. Vi a una mujer de 67 años, con el cabello canoso, la piel arrugada, las manos temblorosas. Vi a alguien que había perdido su lugar en el mundo, alguien que ya no importaba. Pero entonces mis ojos se desviaron hacia el cofre de terciopelo azul que guardaba bajo mi cama, y algo dentro de mí empezó a despertar. Todavía no era rabia. Era algo más peligroso. Era la semilla de la venganza. Porque mientras Renata borraba mi existencia de esa casa, yo guardaba un secreto que podía borrarlo todo, incluida ella. Hay momentos en la vida que te parten en dos, momentos donde la persona que eras antes muere y nace alguien completamente diferente. Para mí, ese momento llegó un miércoles de octubre. Hacía 3 meses que vivía como fantasma en esa casa. Subía y bajaba las escaleras sin hacer ruido. Comía sola en la cocina mientras ellos cenaban en el comedor. Me encerraba en mi habitación antes de que Renata llegara del gimnasio para no molestarla con mi presencia. Pero ese miércoles, el dolor de muelas que había estado ignorando durante semanas se volvió insoportable.
Me desperté a las 4 de la mañana con la cara hinchada y lágrimas rodando por mis mejillas. El lado izquierdo de mi boca palpitaba como si tuviera un corazón propio, latiendo dolor con cada segundo. Esperé hasta las 8 para bajar. No quería despertar a nadie. Damián estaba en la cocina, preparándose un café express en esa máquina carísima que Renata había comprado. «Mi hijo», dije con voz temblorosa, «necesito ir al dentista. Me duele mucho». Él me miró con preocupación genuina. Por un segundo vi al niño que solía correr a mis brazos cuando se caía en el parque. «¿Tan mal está, mamá?» «No aguanto más. Necesito que me hagan algo urgente». Llamé a la clínica donde había ido durante años. Me dieron cita para esa misma tarde. El diagnóstico fue terrible. Infección severa en la muela del juicio. Necesitaba extracción inmediata, limpieza profunda y tratamiento con antibióticos especiales. «Son 8.500 pesos», me dijo la recepcionista con tono neutral. «¿Cómo va a pagar?» Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo había gastado casi todos mis ahorros en ayudar con los gastos de la casa durante esos meses. Compras del supermercado, uniformes de los niños. Pequeños gastos que Renata me pedía que compartiera porque todos vivimos juntos. No me quedaban ni 3.000 pesos en la cuenta. «¿Puedo pagar la mitad ahora y la otra después?», pregunté humillada. «Lo siento, señora. Es política de la clínica. Pago completo». Regresé a casa con la cara hinchada, el dolor punzando y el corazón aplastado por la humillación. Esa noche esperé a que Damián terminara de cenar. Renata estaba arriba, bañando a los niños. Me senté frente a él en la sala. «Hijo, necesito pedirte un favor». Él dejó el control de la televisión a un lado. «Dime, mamá». «Necesito 8.500 pesos para el dentista. Es urgente. Te prometo que te los devuelvo en cuanto...». No terminé la frase porque vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Incomodidad. «¿8.500?», repitió como si fuera una cantidad imposible. «Sí, mijo. Es una infección seria. Si no me la tratan, puede empeorar». Damián se frotó la cara con las manos. Miró hacia las escaleras. Se escuchaba el agua corriendo del baño. «Mamá, es que tengo que consultarlo con Renata». El mundo se detuvo. «¿Consultarlo?», repetí en voz baja. «Sí, es que aquí manejamos las finanzas juntos. Ella lleva el control de todo. No puedo tomar decisiones de dinero sin hablar con ella primero». Algo dentro de mí se rompió con un sonido que nadie más podía escuchar. «Damián», dije tratando de mantener la calma, «soy tu madre. Necesito un tratamiento médico. No te estoy pidiendo un capricho. Te estoy pidiendo ayuda». «Lo sé, mamá, lo sé. Pero... ¿pero qué?». Mi voz empezaba a quebrarse. «¿Necesitas permiso de tu esposa para ayudar a tu propia madre?». En ese momento, Renata bajó las escaleras. Llevaba una bata de seda color champagne, el cabello recogido. Olía a crema de rosas. «¿Qué pasa?», preguntó con ese tono de quien ya sabe todo. Damián se puso de pie, nervioso. «Mi mamá necesita 8.500 pesos para el dentista». Renata me miró de arriba abajo, se fijó en mi cara hinchada, en mis ojos rojos, en mi postura encorvada de mujer pidiendo limosna en su propia familia. «Ay, suegrita», dijo con falsa compasión. «8.500 pesos es mucho dinero. ¿No puede esperar unos meses? Ahorita estamos ajustados. Acabamos de pagar la colegiatura de los niños». «Es una infección», repetí. «No puede esperar». Renata suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. «Es que los tratamientos dentales son carísimos. ¿No hay opciones más baratas? Hay clínicas públicas, gratuitas. Puede ir ahí». Me quedé mirándola sin poder creer lo que escuchaba. ¿Clínicas públicas? ¿Yo, que le había dado casi 2 millones de pesos a su esposo? ¿Yo, que cocinaba, limpiaba, cuidaba a sus hijos? ¿Yo tenía que ir a hacer cola en una clínica pública mientras ella usaba cremas de 3.000 pesos y se hacía las uñas cada semana? Miré a Damián esperando que dijera algo.
que me defendiera, que recordara quién era yo. Pero él solo miraba el suelo. «Mamá», dijo finalmente sin levantar la vista. «Déjame ver qué podemos hacer. Dame unos días». Unos días. Para mi propio hijo, mi dolor podía esperar unos días. Me levanté despacio. Sentí que las rodillas me temblaban. «No te preocupes», dije con una voz que no parecía mía. «Yo me arreglo». Subí las escaleras, sujetándome del barandal. Cada escalón era una montaña. Entré a mi habitación y cerré con seguro. Me senté en la cama y lloré como no había llorado desde que enterré a Roberto. Lloré por la humillación. Lloré por la traición. Lloré porque el hijo que crié, el hijo al que di todo, el hijo que dormía en mis brazos cuando tenía pesadillas, ese hijo acababa de pedirle permiso a su esposa para ayudar a su madre enferma, y la respuesta había sido no. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando el cofre de terciopelo azul. Pensé en Roberto, en lo decepcionado que estaría de ver en qué se había convertido su hijo. Pensé en todos los sacrificios que hice, las noches sin dormir cuando Damián era bebé, los trabajos extra para pagarle la universidad, las veces que comí menos para que él tuviera más, y ahora él necesitaba permiso. Permiso para amarme, permiso para cuidarme, permiso para recordar que yo existía. Algo cambió en mí esa noche. El dolor de muelas seguía ahí, pero había un nuevo dolor más profundo. Un dolor que no se cura con antibióticos ni cirugías. El dolor de saber que para tu propia sangre ya no eres prioridad. Eres un gasto incómodo. Un problema que hay que resolver. Una carga que hay que soportar. Abrí el cofre azul con manos temblorosas. Saqué el documento que guardaba ahí desde hace 3 años. Lo leí completo bajo la luz de mi lámpara. Y por primera vez en meses sentí algo parecido al poder. Porque ellos podían quitarme mi dignidad. Podían quitarme mi lugar en la mesa. Podían quitarme hasta mi identidad. Pero no podían quitarme lo que legalmente me pertenecía. Y aunque todavía no lo sabía, ese papel sería mi venganza y mi salvación. 2 semanas después del incidente del dentista, Renata entró a mi habitación un viernes por la mañana. No tocó, nunca tocaba. Abrió la puerta como si entrara a su propio closet. «Suegra, necesito que me ayude este sábado». Yo estaba sentada en la cama, leyendo un libro de poemas que Roberto me regaló hace años. «¿Qué necesitas?», pregunté sin levantar la vista. «Voy a hacer una cena. Damián invitó a unos clientes importantes, gente que puede ayudarlo a cerrar un contrato grande. Necesito que todo salga perfecto». Cerré el libro despacio. «¿Y qué necesitas de mí?». «Pues su ayuda en la cocina, obvio. Usted cocina muy bien. Pensé en hacer ese cordero al horno que prepara, el que tiene romero y vino blanco. A Damián le encanta». «Por supuesto, me necesitaba cuando le convenía». «¿A qué hora?», pregunté con voz neutral. «Los invité a las 8 de la noche, pero necesitaría que empezáramos a preparar desde las 3 de la tarde. Es mucha comida. Seremos 8 personas». 8 personas. Asentí sin decir nada más. El sábado llegó nublado y frío. Bajé a las 3 en punto como me pidió. Renata ya estaba en la cocina, con el cabello recogido en un moño alto, usando un delantal blanco impoluto. «Perfecto, ya llegó», dijo sin saludar. «Empiece pelando esas papas. Necesito que queden todas del mismo tamaño. Parejas, nada de cortes desparejos». Me habló como si yo fuera su empleada, pero me tragué el orgullo y empecé a pelar. Durante las siguientes 5 horas, trabajé sin parar. Pelé papas, zanahorias, calabazas. Corté cebolla hasta que los ojos me ardieron. Preparé el cordero con la receta que mi suegra me enseñó hace 40 años. Esa receta que pasó de generación en generación. Esa que Renata jamás podría aprender porque requiere amor, no solo ingredientes. Hice puré de papa con mantequilla real y un toque de nuez moscada. Preparé ensalada con vinagreta de mostaza antigua. Horneé un flan napolitano que quedó perfecto, brillante,
con el caramelo exacto. Renata me daba órdenes sin parar. Estela, ese ajo está muy grueso, píquelo más fino. Estela, limpie bien ese sartén, tiene manchas. Estela, la mesa está mal puesta, los tenedores van del otro lado. Cada orden era una puñalada, pero yo seguía, callada, obediente. A las 7:30, Renata subió corriendo a arreglarse. Yo me quedé en la cocina, limpiando los últimos platos, guardando los utensilios. Mis manos olían a ajo y romero. Mi espalda me dolía de estar de pie tantas horas. Tenía una mancha de salsa en la blusa. Subí a mi habitación a cambiarme. Me puse una blusa limpia color lavanda. Me peiné. Me puse un poco de labial rosa pálido. Bajé lista para sentarme a la mesa, porque aunque nadie me lo había dicho explícitamente, yo asumí que después de cocinar durante 5 horas tendría un lugar en esa cena. Ingenua de mí. A las 8 en punto empezaron a llegar los invitados. 3 parejas elegantes, los hombres de traje oscuro, las mujeres con vestidos de cóctel y joyas que brillaban bajo la luz del recibidor. Renata los recibió como reina de su castillo. Llevaba un vestido negro entallado, tacones dorados, el cabello suelto en ondas perfectas. Lucía radiante. Damián estaba a su lado, sonriendo, dando la mano, siendo el anfitrión perfecto. Yo me quedé en las escaleras, observando, esperando que alguien me llamara, pero nadie lo hizo. Los invitados pasaron a la sala. Se escuchaban risas, copas chocando, música de jazz suave que Renata había puesto en el sistema de sonido. Pasaron 20 minutos, luego 30. Nadie subió a buscarme. Finalmente, escuché los pasos de Renata en las escaleras. Subió rápido, con esos tacones que anunciaban su llegada como tambores de guerra. Se detuvo frente a mí. Su perfume francés era tan fuerte que me mareó. Se acercó, y con voz baja, casi susurrando, me dijo: «Suegra, mejor no baje esta noche». La miré sin entender. «¿Cómo? Es que no hay espacio en la mesa. Organizamos todo para 8 personas exactas. Sería incómodo acomodar otra silla. ¿Entiende?» No hay espacio. Esas 3 palabras se clavaron en mi pecho como vidrios rotos. «Pero yo cociné todo», dije con voz temblorosa. «Lo sé, suegra, y quedó delicioso. Le voy a subir un plato después, pero esta noche es importante para Damián. Necesitamos causar buena impresión. Y usted sabe cómo son estas cenas de negocios, solo adultos. Conversaciones aburridas. Usted estaría más cómoda aquí arriba descansando». Me quedé mirándola, buscando en sus ojos color miel algún rastro de humanidad. Pero solo vi cálculo frío. «¿Damián sabe que me estás pidiendo esto?», pregunté. «Fue idea de los dos». Mintió sin pestañear. «Él también piensa que es mejor así». Algo dentro de mí quiso gritar. Quiso bajar esas escaleras y sentarse en esa mesa. Quiso decirles a todos esos invitados elegantes quién realmente cocinó esa comida. Pero no lo hice, porque ya no me quedaba orgullo, solo cansancio. «Está bien», dije con voz muerta. «No bajaré». Renata sonrió aliviada. «Gracias, suegrita. Sabía que entendería. Usted siempre tan comprensiva». Bajó corriendo, sus tacones repiqueteando victoria sobre cada escalón. Me quedé ahí parada, en el pasillo oscuro del segundo piso, escuchando cómo abajo comenzaba la cena. Escuché a alguien gritar: «¿Qué casa tan hermosa tienen?». Y la voz de Renata respondió orgullosa: «Gracias. La decoramos nosotros mismos, es nuestro refugio. Nuestro, como si yo no existiera». Caminé despacio hasta mi habitación, cerré la puerta, me senté en la cama. El olor del cordero subía por las rendijas de la puerta. Mi cordero, mi receta, mi trabajo. Escuché risas, brindis, más música, y entonces escuché algo que me destrozó por completo. Una mujer preguntó: «¿Y la mamá de Damián no vive con ustedes?». Hubo un silencio breve. Luego la voz de Renata, dulce como miel envenenada: «Ah, sí.
Mi suegra vive aquí, pero ella prefiere descansar temprano. Ya saben cómo son las personas mayores. Se cansan rápido. Risas. Todos rieron. Como si yo fuera una anciana decrépita que se duerme a las 8 de la noche. Como si yo no hubiera pasado 5 horas cocinando para ellos. Como si yo no existiera más allá de ser la suegra que vive arriba. Me levanté temblando. Caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín que yo sembré brillaba bajo la luz de la luna. Las bugambilias moradas, las macetas de barro, las plantas que crecían porque yo las regaba cada mañana, todo lo que Renata llamaba suyo. Me di la vuelta y miré hacia mi cama. Debajo estaba el cofre de terciopelo azul. Lo saqué con manos temblorosas. Lo abrí. La luz de la lámpara iluminó el documento que guardaba ahí. El pagaré, el acuerdo legal. La prueba de que esta casa en realidad era también mía, y algo en mí cambió en ese momento. Ya no era dolor, ya no era tristeza, era claridad. Una claridad fría y cristalina como el hielo. Renata me había negado un espacio en esa mesa. Me había convertido en sirvienta invisible en mi propia casa. Me había humillado delante de extraños. Y lo peor, mi hijo lo había permitido. Pero ella no sabía algo. No sabía que el espacio que me negó esta noche era el mismo espacio que estaba a punto de perder, porque esa casa que ella llamaba suya con tanto orgullo no era completamente suya, y yo tenía el poder de demostrárselo. Me senté en la cama acariciando el documento, y por primera vez en meses sonreí, no de felicidad, de justicia, porque la guerra acababa de comenzar. Y esta vez yo no iba a perder. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con el cofre abierto sobre mis piernas, mirando ese documento como si fuera un mapa hacia mi libertad. Abajo, la cena continuó hasta pasada la medianoche. Risas, música, el sonido de copas chocando una y otra vez. Nadie subió a traerme comida como Renata prometió. Nadie preguntó por mí. Y yo me alegré de que así fuera, porque cada risa que escuchaba, cada brindis que hacían con mi vino, en mi casa, comiendo mi comida, era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Ahora déjame contarte algo que nadie en esa casa sabe, algo que guardé durante 3 años como quien guarda un as bajo la manga. Cuando vendí mi departamento en la colonia Narvarte, recibí 2.400.000 pesos. Era todo lo que Roberto y yo construimos en 42 años de matrimonio. Ese dinero representaba décadas de trabajo, de sacrificios, de levantarse a las 5 de la mañana, de comer frijoles para ahorrar, de no comprarse ropa nueva para que Damián tuviera uniformes decentes. Cuando mi hijo me dijo que quería comprar esa casa de 2 pisos con jardín, vi la ilusión en sus ojos. Mamá es perfecta. Tiene 3 habitaciones. Los niños podrían tener cada uno su espacio, y tú también. Sería nuestra casa, de toda la familia. Pero le faltaban 1.850.000 pesos para completar el enganche. El banco no le prestaba esa cantidad. Su historial crediticio no era suficiente. Renata acababa de dejar su trabajo para dedicarse a los niños. Estaban desesperados, y yo solo quería ver feliz a mi hijo. «Toma el dinero», le dije un domingo después de comer. 1.850.000 pesos. Es tuyo. Damián se quedó con la boca abierta. «Mamá, no puedo aceptar eso. Es tu patrimonio, tu seguridad». «Eres mi hijo, mi única familia. ¿Para qué quiero ese dinero si no es para ayudarte?» Pero Roberto me había enseñado algo fundamental en nuestros años juntos. El amor no está peleado con la prudencia, Estela. Siempre protégete, incluso de quien amas. Y esas palabras resonaron en mi cabeza. Damián, te doy el dinero, pero con una condición. Él me miró confundido. ¿Cuál? Que firmes un documento, un pagaré legal, donde reconozcas que esto es un préstamo, no un regalo. Me lo pagarás cuando puedas, sin prisa, sin intereses. Pero quiero que quede por escrito. Vi la duda en sus ojos.
Mamá, ¿no confías en mí? Claro que confío en ti. Pero la vida da muchas vueltas, mijo. Y tu papá siempre decía, las cuentas claras mantienen el amor largo. Esto nos protege a ambos. Aceptó a regañadientes. Fuimos con don Jacinto Medina, el notario que conoció a Roberto desde que eran jóvenes. Un hombre serio, meticuloso, de los que no dejan cabos sueltos. Doña Estela, me dijo mientras redactaba el documento. Quiero sugerirle algo, con su permiso. Dígame, don Jacinto. Además del pagaré, deberíamos incluir una cláusula de garantía. En caso de que su hijo no pueda pagarle en el plazo acordado, usted tendría derecho legal a reclamar un porcentaje de la propiedad. Damián se removió incómodo en su silla. ¿Es necesario eso?, preguntó. Es prudente, respondió don Jacinto. No estamos diciendo que usted no vaya a pagar, joven Damián. Pero en términos legales, su madre está invirtiendo casi 2 millones de pesos en un bien inmueble del cual no tendría ningún respaldo. Esto la protege. Miré a mi hijo. ¿Qué dices, mi hijo? Él suspiró. Miró el techo. Luego me miró a mí. Está bien. Lo que tú digas, mamá. Don Jacinto redactó el documento completo. Yo, Damián Cifuentes Ruiz, reconozco haber recibido de mi madre, Estela Ruiz, viuda de Cifuentes, la cantidad de 1,850,000 pesos mexicanos como préstamo sin intereses para la adquisición de la propiedad ubicada en calle Fresno 342, Colonia del Valle. Me comprometo a liquidar esta deuda en un plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de firma. En caso de incumplimiento total al término del plazo establecido, la prestamista Estela Ruiz, viuda de Cifuentes, tendrá derecho legal irrevocable al 50% de la propiedad mencionada, quedando registrada como copropietaria ante las autoridades correspondientes. Damián firmó, yo firmé, don Jacinto lo notarió, y ese documento quedó registrado legalmente. Salimos de la notaría y Damián me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Te prometo que te voy a pagar, cada peso. Te lo juro por mi papá. Lo sé, mijo, lo sé. Pero hubo algo que no le dije en ese momento. Algo que me callé porque no quería empañar su felicidad. Cuando Renata se enteró de que yo había dado dinero para la casa, su reacción fue extraña. Estábamos en la cocina, días después de la firma. Suegra, Damián me contó que usted puso dinero para la casa. ¡Qué generosa! Su voz sonaba dulce, pero sus ojos no. Es mi hijo, respondí. Haría cualquier cosa por él. Claro, claro. Pero qué bonito que lo haya hecho como regalo, porque imagínese si fuera un préstamo. Sería incómodo, ¿no? Vivir en una casa donde tienes deudas con tu propia mamá. Me quedé callada. Ella siguió hablando mientras picaba verduras. Además, esta casa es nuestra, de Damián y mía, nuestro hogar, donde vamos a criar a nuestros hijos. Qué feo sería pensar que alguien más tiene derecho sobre ella, ¿verdad? Entendí en ese momento que Damián nunca le contó sobre el documento. Nunca le dijo que había firmado un pagaré. Nunca le mencionó la cláusula de los 5 años. Renata pensaba que yo le había regalado casi 2 millones de pesos a su esposo sin pedir nada a cambio. Y yo dejé que lo creyera. Porque algo me dijo que algún día esa ignorancia sería mi arma más poderosa. Guardé el documento en mi cofre de terciopelo azul. Lo escondí debajo de mi cama. Y durante 3 años no volví a mencionarlo. Ni siquiera cuando Damián nunca me pagó un solo peso. Ni siquiera cuando el plazo de 5 años se estaba acercando peligrosamente. Ni siquiera cuando Renata empezó a tratarme como basura. Lo guardé como quien guarda una bomba, esperando el momento exacto para detonarla. Y esa noche, después de la cena donde me prohibieron bajar, después de escuchar cómo me describían como la anciana que se cansa temprano, después de ser invisible en mi propia casa, supe que ese momento había llegado. Saqué mi teléfono celular, busqué en mis contactos. Don Heriberto Olvera, el socio de don Jacinto,
Un abogado de 71 años, especialista en derecho familiar y patrimonial, amigo cercano de Roberto. Le escribí un mensaje a las 2 de la mañana. Don Heriberto, soy Estela, viuda de Roberto Cifuentes. Necesito verlo urgente. Tengo un documento que necesito ejecutar. ¿Puede recibirme el lunes? La respuesta llegó 20 minutos después. Doña Estela, por supuesto, la espero a las 10 de la mañana en mi despacho. Sea lo que sea, lo resolveremos. Cerré el teléfono, miré el documento una vez más y sonreí. Una sonrisa que Roberto habría reconocido. La sonrisa de alguien que ya no tiene nada que perder y todo por ganar. Porque Renata podía quedarse con su mesa perfecta, con sus invitados elegantes, con su ilusión de ser la reina del castillo. Pero ese castillo estaba construido sobre arena, y yo era la marea que estaba a punto de arrasar con todo. Los días después de esa cena fueron como caer por unas escaleras interminables. Cada día era un escalón más profundo hacia la invisibilidad. Renata ya no se molestaba en disimular su desprecio. El lunes por la mañana bajé a desayunar como siempre hacía. Preparé café en la cafetera vieja que yo había traído de mi departamento. Renata entró a la cocina con su ropa deportiva ajustada, lista para ir al gimnasio. Me miró como si acabara de encontrar una cucaracha sobre la mesa. Estela, ¿puedes desayunar más temprano o más tarde? Es que a esta hora yo necesito la cocina para preparar los smoothies de los niños. Me estorbas. Me estorbas. Esas dos palabras se tatuaron en mi piel. Claro, dije recogiendo mi taza. Subo a mi cuarto. Perfecto, así es mejor para todos. Subí las escaleras con mi café tibio y mi orgullo hecho cenizas. Desde ese día empecé a comer en mi habitación, como prisionera en mi propia casa. El martes, mientras regaba las plantas del jardín, esas bugambilias moradas que yo misma sembré cuando me mudé, Renata salió furiosa de la casa. ¿Quién te dio permiso de regar?, gritó desde la puerta. Dejé la manguera en el suelo. Perdón, pensé que necesitaban agua. Tenemos un jardinero para eso. Se llama Esteban. Viene los jueves. No necesitamos que andes jugando a la jardinera. Pero estas plantas las sembré yo. Pues ahora todo aquí es mío, me interrumpió con voz filosa. Las plantas, el jardín, la casa, los muebles, todo. Así que no toques nada sin preguntar primero. ¿Quedó claro? Me quedé ahí parada, con las manos mojadas, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Quedó claro, susurré. Ella entró a la casa dando un portazo. Yo me quedé mirando mis bugambilias. Esas flores que cuidé durante 3 años, esas plantas que crecieron porque yo les hablaba cada mañana, porque les ponía composta especial, porque las podaba con amor. Y ahora ni siquiera podía regarlas sin pedir permiso. El miércoles fue peor. Bajé a la sala porque quería ver la televisión. Solo quería distraerme un rato, ver algún programa de cocina o una película vieja. Renata estaba ahí, haciendo yoga en la sala sobre un tapete color turquesa. «Suegra, ¿qué necesitas?», preguntó sin abrir los ojos, en una posición que parecía un pretzel humano. Quería ver un poco de televisión. «Ay, no puedes. Estoy esperando visitas en media hora. Vienen unas amigas a tomar té, y necesito que la sala esté disponible. Además, con la tele prendida no puedo concentrarme en mi práctica». «¿Y dónde puedo estar yo?». Abrió un ojo. Me miró como si fuera tonta. «En tu habitación, supongo. O sal a caminar. Hace buen día». Su habitación. Como si el resto de la casa no fuera también mío. Subí sin decir nada más. Desde la ventana de mi cuarto vi llegar a 3 mujeres elegantes, cabello perfecto, bolsas de diseñador, ropa cara. Entraron a mi casa riendo como si estuvieran en un club privado. Escuché sus voces, sus risas, el tintineo de las tazas de porcelana, y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una de ellas preguntó: «Renata, ¿y tu suegra? ¿Sigue viviendo aquí?». «Ay, sí», respondió Renata con ese tono de fastidio que ya conocía tan bien. «Ahí anda. Creo que está arriba.
Es que ella prefiere estar en su cuarto. No le gusta mucho convivir. Mentirosa. Yo no prefería estar arriba. Me habían desterrado ahí. Otra voz dijo: «Qué difícil debe ser, ¿no? Tener a tu suegra viviendo contigo». «Ni te imaginas», suspiró Renata. «Pero bueno, es temporal. Eventualmente vamos a buscarle un lugar donde esté mejor cuidada. Un hogar de adultos mayores o algo así». Silencio. Luego, risas incómodas. «Bueno, tú sabes lo que es mejor para tu familia», dijo una de ellas. «Exacto. Esta es mi casa, y tengo que pensar en mis hijos, en mi matrimonio. No puedo vivir eternamente con una anciana que necesita atención constante». Anciana. Como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba. Cerré la ventana con tanta fuerza que el vidrio vibró. Me senté en la cama temblando de rabia. Saqué mi teléfono y llamé a don Heriberto. Contestó al segundo timbre. «Doña Estela, ¿cómo está?» «Don Heriberto», dije con voz quebrada, «necesito que adelantemos la cita. No puedo esperar hasta el lunes. ¿Puede recibirme mañana?» Hubo una pausa. «¿Está bien? ¿Le pasó algo?» «Estoy bien, pero necesito actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde. Venga mañana a las 3 de la tarde y traiga el documento. Ahí estaré». Esa noche, Damián llegó tarde del trabajo. Lo escuché subir directo a su habitación sin pasar a saludarme. Ya ni siquiera preguntaba por mí. Me había vuelto invisible hasta para mi propio hijo. El jueves por la mañana me arreglé con cuidado. Me puse un vestido azul marino que Roberto me regaló en nuestro último aniversario. Me maquillé ligeramente. Me peiné con esmero. Bajé las escaleras sujetando mi bolsa donde llevaba el cofre de terciopelo. Renata estaba en la cocina preparando el desayuno de los niños. «¿A dónde va tan arreglada, suegra?», preguntó con tono burlón. «Tengo una cita», respondí sin mirarla. «Ah, qué bien. Por cierto, cuando regrese, ¿podría lavar los platos del desayuno? Es que hoy tengo 1000 cosas que hacer». No respondí. Salí de la casa sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. El despacho de don Heriberto quedaba en el centro, en un edificio antiguo con pisos de mosaico y ventanas enormes. Subí en un elevador viejo que crujía a cada piso. Don Heriberto me recibió con un abrazo paternal. Era un hombre alto, de cabello completamente blanco, anteojos gruesos y una mirada que transmitía sabiduría y experiencia. «Doña Estela, siéntese, por favor. Cuénteme qué está pasando». Y entonces, por primera vez en meses, me derrumbé. Le conté todo: la humillación de la cena, las órdenes constantes, la invisibilidad, el desprecio, las conversaciones que escuché, el plan de enviarme a un asilo. Hablé durante 40 minutos sin parar. Cuando terminé, tenía los ojos rojos y las manos temblando. Don Heriberto me pasó un pañuelo de tela. «Doña Estela», dijo con voz grave, «lo que me está contando es abuso, abuso emocional, abuso patrimonial, y no está sola. Tenemos herramientas legales para protegerla». Saqué el documento del cofre. Se lo entregué con manos temblorosas. Él lo leyó despacio. Se quitó los anteojos. Los limpió. Los volvió a poner. Lo releyó. Luego sonrió. «Esto es sólido como roca, Estela. Esto es oro puro. Don Jacinto hizo un trabajo impecable. Este documento está registrado ante notario. Es completamente legal, irrefutable. ¿Qué puedo hacer con él? Puede hacer 2 cosas. Primera opción, exigir el pago completo de la deuda. 1,850,000 pesos. Si su hijo no puede pagar, tendría que vender la casa o conseguir el dinero de otra forma. Segunda opción, ejecutar la cláusula de copropiedad. Reclamar legalmente el 50% de la propiedad. Convertirse en copropietaria oficial. ¿Y si hago eso? Entonces tendría derecho legal a vivir ahí sin que nadie pueda echarla. O podría vender su parte. O exigir que vendan la casa completa y repartir las ganancias. El poder estaría en sus manos. Por primera vez en meses sentí que podía respirar. ¿Cuánto tiempo tomaría?
Si iniciamos hoy, en 2 semanas tendríamos todo listo. Notificación legal, registro de copropiedad, todo. Hágalo, dije sin dudar. Haga todo lo necesario. Don Heriberto asintió. ¿Está segura, doña Estela? Porque esto va a cambiar todo. Su relación con su hijo, con su nuera. No habrá vuelta atrás. Lo miré directo a los ojos. Don Heriberto, mi relación con mi hijo ya está rota. Mi nuera me trata como basura. No tengo nada que perder, pero sí tengo mucho que recuperar, empezando por mi dignidad. Él sonrió con tristeza. Su esposo estaría orgulloso de usted. Salí de ese despacho con el corazón latiendo fuerte. No de miedo, de determinación, porque la guerra ya no era una posibilidad, era una realidad, y yo acababa de disparar el primer tiro. 3 días después de mi reunión con don Heriberto, sucedió lo peor. Algo que jamás imaginé que mi propio hijo sería capaz de hacer. Era domingo por la tarde. Yo estaba en mi habitación leyendo, tratando de mantenerme ocupada mientras esperaba noticias del abogado. Bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Los niños jugaban en el jardín de la vecina. Pensé que Damián y Renata habían salido. Pero entonces escuché sus voces. Venían de la sala. Hablaban en voz baja, pero no lo suficiente. Me quedé paralizada en el pasillo, escondida detrás de la pared. «Ya no aguanto más, Damián», decía Renata con voz exasperada. «Tu madre me está volviendo loca. Está en todos lados. Su olor a crema de lavanda impregna toda la casa. Cuando tengo visitas me da vergüenza. Mis amigas me preguntan por qué sigue viviendo aquí». «Renata, es mi madre», empezó a decir Damián. «Exacto. Tu madre, no la mía. Yo no firmé para vivir con una suegra pegada las 24 horas del día. Esto no es un asilo». Hubo un silencio largo. Luego escuché a mi hijo suspirar profundamente. «¿Qué propones?», preguntó con voz cansada. «Que busquemos un lugar para ella. Hay residencias muy buenas, con jardines, con enfermeras, actividades. Ella estaría mejor cuidada, tendría gente de su edad, no estaría tan sola». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. «¿Un asilo?», dijo Damián. «No les digas así. Son residencias para adultos mayores, lugares dignos. He investigado varios. Hay uno en Coyoacán que se ve hermoso. Tiene alberca, biblioteca, clases de pintura. ¿Y cuánto cuesta? Hay opciones. Desde 12,000 pesos al mes hasta 35,000, dependiendo del nivel de atención». «12,000 pesos», repitió Damián pensativo. «Sí, y mira, sé que suena caro, pero piénsalo bien. Aquí también gastas en ella. Comida, luz, agua, gas. Todo eso suma. Y además recuperamos nuestra privacidad, nuestra casa, nuestro espacio como familia». Otro silencio. Mi respiración era tan agitada que tuve que taparme la boca con la mano. «No sé, Renata. Es mi mamá. La prometí a mi papá que la cuidaría». «Y la estás cuidando. Pero cuidarla no significa sacrificar tu matrimonio, tu paz mental, tu hogar. Damián, seamos honestos. Ella ya es mayor. Necesita más atención de la que nosotros podemos darle. En una residencia tendría cuidado profesional. No sería abandono. Sería lo mejor para todos, incluso para ella». «¿Tú crees?». «Estoy segura. Además, mira cómo están las cosas últimamente. Ella casi no sale de su cuarto. Está triste, deprimida. Aquí no es feliz, Damián. Admítelo». Claro que no era feliz. ¿Cómo iba a ser feliz si me trataban como un mueble estorboso? «Déjame pensarlo», dijo Damián finalmente. «No hay mucho que pensar, amor. Hazlo por nosotros, por los niños, por nuestra familia. Busquemos opciones esta semana. Visitemos un par de lugares, sin compromiso, solo para ver». «Está bien», cedió mi hijo. «Veamos qué hay». «Perfecto. Que sea uno bonito pero tampoco tan caro. Hay algunos por 12,000 o 14,000 pesos que están bastante decentes». Decentes. Como si yo fuera un perro al que hay que encontrarle un refugio decente. «Sí», dijo Damián. «Uno digno, que tenga jardín y esas cosas».
Obvio, mi amor. No vamos a mandarla a cualquier lugar feo, pero sí necesitamos resolver esto pronto. Ya llevamos 3 años así. Es suficiente. Escuché sus pasos acercándose. Subí las escaleras corriendo, haciendo el menor ruido posible. Entré a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me quedé ahí parada, recargada contra la puerta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre durante 9 meses. El bebé que amamanté durante 1 año. El niño que lloró en mis brazos cuando se cayó de la bicicleta. El adolescente que me abrazó cuando su padre murió. Ese mismo hijo acababa de aceptar encerrarme en un asilo, porque su esposa estaba harta, porque mi olor impregnaba la casa, porque les daba vergüenza conmigo. Caminé hacia el espejo. Me vi completa. Una mujer de 67 años, cabello blanco, piel arrugada, manos que temblaban ligeramente. Una mujer invisible, descartable, un estorbo con fecha de caducidad. Pero entonces mis ojos bajaron hacia el cofre de terciopelo azul que estaba sobre mi cama. Lo abrí despacio, saqué el documento y también saqué mi teléfono. Marqué el número de don Heriberto sin pensarlo 2 veces. Contestó al tercer timbre. «Doña Estela, ¿está todo bien?» «Don Heriberto», dije con voz que no reconocí como mía. Una voz fría, dura, decidida. «Proceda con todo, ahora. Quiero que inicie el proceso legal de inmediato. Quiero ejecutar la cláusula de copropiedad. Quiero que se enteren de la forma más oficial posible que esta casa también es mía. Y que nadie, absolutamente nadie, va a encerrarme en ningún maldito asilo». Hubo una pausa. «¿Está segura, doña Estela? Una vez que iniciemos, no hay vuelta atrás». Nunca he estado más segura de algo en mi vida. «Entonces empezamos mañana a primera hora. En 1 semana tendremos todo listo. Prepárese, porque cuando se enteren va a haber tormenta». «Que haya tormenta», respondí, «porque yo ya no soy la anciana asustada que ellos creen. Soy el huracán que está a punto de destruirles su castillo de mentiras». Colgué el teléfono, me senté en la cama, y por primera vez en 3 años me sentí poderosa, porque ellos podían planear mi destino. Pero yo tenía el poder de cambiar el suyo, y esa misma semana Renata iba a aprender algo que nunca olvidaría, que el espacio que me negó en su mesa era el mismo techo que estaba a punto de perder. Esa noche no cerré los ojos, no por tristeza, por claridad absoluta. Me quedé sentada en mi cama, con el documento extendido frente a mí, leyendo cada palabra, cada cláusula, cada línea que me devolvía el poder que había perdido. Y mientras afuera el mundo dormía, yo planeaba mi contraataque. Porque una cosa es ser humillada, otra muy distinta es quedarse callada. El lunes a las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era don Heriberto. «Doña Estela, tengo noticias. He revisado todo el expediente. El documento está impecable. Iniciamos el proceso esta tarde. Necesito que venga a firmar algunos papeles adicionales». «¿Qué tan rápido podemos hacer esto?», pregunté. «Si todo va bien, en 7 días hábiles tendremos la notificación oficial lista. La enviaremos por correo certificado y también por notificación judicial. No podrán ignorarla. Quedará registrado legalmente que usted es copropietaria del 50% de esa vivienda». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Y ellos qué podrán hacer?». «Nada. El documento está firmado ante notario, registrado. Es irrefutable. Su hijo tendrá 3 opciones: pagarle los 1,850,000 pesos completos, aceptar la copropiedad y vivir con esa realidad, o vender la propiedad y dividir las ganancias». «Perfecto», dije con voz firme. «Hágalo. Hay algo más que quiero sugerirle, doña Estela. Dígame. No les diga nada todavía. Actúe normal, como si nada estuviera pasando. Cuando reciban la notificación, el impacto será mayor, y legalmente usted estará protegida porque todo se habrá hecho por la vía correcta, sin confrontaciones previas que puedan usar en su contra». «¿Actuar normal?», repetí. «Exacto.
Sea la abuela invisible que creen que usted es. Deje que sigan subestimándola. Mientras tanto, nosotros preparamos todo. Y cuando menos lo esperen, ¡boom!, el golpe legal. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Me gusta ese plan. Bien, la espero esta tarde a las 4. Traiga identificación oficial y una copia de su acta de nacimiento. Colgué el teléfono sintiéndome más viva que en meses. Durante los siguientes días, hice exactamente lo que don Heriberto me dijo. Actué como si nada pasara. Bajaba a la cocina temprano, antes que Renata, para no estorbar. Me encerraba en mi cuarto cuando llegaban sus amigas. Sonreía cuando me daba órdenes. Asentía cuando me hablaba como si yo fuera una niña tonta. Pero por dentro, cada humillación se convertía en combustible. El martes, mientras preparaba café, Renata bajó en bata. «Suegra, ¿puede lavar estos platos? Es que voy tarde al gimnasio». «Claro, mija», respondí con dulzura falsa. Ella ni siquiera me dio las gracias. Salió corriendo con su bolsa deportiva de marca, dejando la cocina hecha un desastre. Lavé los platos pensando en su cara cuando recibiera la notificación. El miércoles escuché otra conversación. Renata hablaba por teléfono en el jardín. Pensó que yo no podía oírla desde mi ventana. «Sí, amiga, ya encontramos un lugar. Es una residencia en Coyoacán. No está mal. Cuesta 13,500 pesos al mes, pero vale la pena. Tiene jardín y sala de tele. Mi suegra va a estar feliz ahí, rodeada de viejitos como ella. Nosotros finalmente vamos a recuperar nuestra casa». Recuperar su casa. Qué irónico. El jueves, don Heriberto me llamó. «Doña Estela, todo está listo. El viernes se enviará la notificación oficial. Llegará el lunes por la mañana. ¿Está preparada?» «Más que nunca». «¿Tiene algún lugar a donde ir por unos días? Por si la situación se pone tensa». «No voy a ir a ningún lado», respondí con firmeza. «Esa casa es tan mía como de ellos. No pienso esconderme». «Entiendo, pero quiero que sepa algo importante. Una vez que reciban esa notificación, legalmente no pueden echarla. Si lo intentan, sería desalojo ilegal y podríamos proceder penalmente contra ellos. Usted tiene todos los derechos de su lado». «Perfecto. Y una cosa más, doña Estela. ¿Sí? Su esposo estaría muy orgulloso de la mujer valiente que es usted». Esas palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. El viernes por la mañana, Damián me habló por primera vez en días. Subió a mi habitación con cara de culpa. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, mijo, siéntate». Se sentó en la orilla de mi cama, nervioso, jugando con sus manos. «Mamá, Renata y yo hemos estado pensando, y creemos que tal vez estarías más cómoda en un lugar donde haya más gente de tu edad, donde te atiendan mejor». Lo miré directo a los ojos sin parpadear. «¿Me estás diciendo que quieres meterme a un asilo?» «No, mamá, no es un asilo, es una residencia, bonita, con jardines, con actividades». «Ya veo. No lo tomes a mal, es solo que pensamos que sería mejor para ti, más compañía, más atención profesional». Quise gritarle, quise mostrarle el documento ahí mismo, pero recordé las palabras de don Heriberto: «Actúe normal». Así que respiré hondo y dije: «Está bien, Damián, si crees que es lo mejor». Él se quedó sorprendido. «¿En serio? ¿No estás molesta?» «Estoy cansada, hijo, cansada de muchas cosas. Si creen que ese es el camino, adelante». Me abrazó torpemente. «Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. El lunes vamos a visitar el lugar. Es muy bonito. Te va a gustar». Salió de mi cuarto más tranquilo, y yo me quedé ahí sentada, contando las horas, porque el lunes no íbamos a visitar ningún asilo. El lunes ellos iban a recibir la notificación que cambiaría todo. Esa noche preparé mi mejor vestido. El azul marino con botones plateados que Roberto me compró para nuestro aniversario número 40. Me corté las uñas, me arreglé el cabello, porque sabía que en 3 días todo iba a explotar. Y cuando eso pasara, quería verme digna, poderosa, como la mujer que nunca debieron subestimar. El lunes amaneció con un cielo gris.
como si hasta el clima supiera que algo grande estaba por pasar. Me levanté a las 6 de la mañana. Me bañé con calma. Me puse el vestido azul marino. Me maquillé ligeramente. Me peiné con esmero, recogiendo mi cabello blanco en un moño elegante. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente, no a la anciana invisible que había sido durante 3 años. Vi a alguien que estaba a punto de recuperar su dignidad. Bajé a la cocina a las 7. Preparé café. Puse la mesa del desayuno con manteles limpios. Renata bajó a las 7:30, sorprendida de verme despierta tan temprano. «Buenos días, suegra. ¿Pasó algo? Te ves muy arreglada». «Buenos días, Renata. No pasó nada. Solo quise levantarme temprano». Ella me miró con desconfianza, pero no dijo más. Damián bajó minutos después. «Mamá, hoy después del trabajo vamos a ir a ver esa residencia. ¿Te parece bien a las 6 de la tarde?» Sonreí. «Me parece perfecto, hijo». A las 9 de la mañana sonó el timbre. Yo estaba en la sala, fingiendo leer una revista. Renata abrió la puerta. «Buenos días, ¿la señora Renata Domínguez de Cifuentes?» «Sí, soy yo». «Tengo una notificación judicial para usted y para el señor Damián Cifuentes Ruiz. Firme aquí, por favor». Escuché el rasguño de la pluma sobre el papel. La puerta se cerró. Los pasos de Renata acercándose a la sala. Traía en las manos un sobre grande color manila. «¿Qué es esto?», murmuró abriendo el sobre con manos temblorosas. Sacó los documentos. Empezó a leer. Su rostro cambió del color rosa pálido al blanco cadavérico en cuestión de segundos. «¿Qué es esto?», susurró. Se dejó caer en el sofá, leyendo y releyendo. «¡Damián!», gritó con voz histérica. «¡Damián, ven aquí ahora!». Mi hijo bajó corriendo las escaleras, asustado. «¿Qué pasa?». Renata le aventó los papeles. «¡Lee esto! ¡Lee esto ahora!». Damián tomó los documentos. Sus ojos recorrieron las líneas. Una vez. 2 veces. El color abandonó su cara. «No, no puede ser», susurró. «¿Qué es esto, Damián?», gritó Renata poniéndose de pie. «¿Por qué dice aquí que tu madre es dueña del 50% de esta casa?». Damián me miró. Yo lo sostuve con la mirada, tranquila, serena. «Mamá, ¿tú hiciste esto?». Me puse de pie despacio. «Sí, Damián, yo hice esto». «¿Por qué?», gritó Renata con lágrimas de rabia. «¿Por qué nos haces esto?». «Porque hace 3 años», dije con voz calmada pero firme, «le presté a mi hijo 1,850,000 pesos para comprar esta casa, y él firmó un documento ante notario reconociendo esa deuda. Un documento que incluía una cláusula muy clara. Si en 5 años no me pagaba, yo tendría derecho al 50% de esta propiedad». Renata se volvió hacia Damián como serpiente. «¿Tú sabías esto?». Damián tartamudeó. Yo firmé ese documento, pero pensé que mamá nunca lo usaría, que era solo una formalidad». «¿Una formalidad?». Renata estaba al borde de la histeria. «Me dijiste que habías comprado esta casa con tu dinero. Me mentiste, Damián». «Yo iba a pagarle». «¿Iba a...? ¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a pagarle? Han pasado 3 años y nunca mencionaste nada». Me acerqué a la mesa del comedor. Saqué de mi bolsa una copia del documento completo y la puse sobre la mesa. «Aquí está todo», dije. «El pagaré, el acuerdo, las firmas, todo registrado legalmente ante don Jacinto Medina, notario público número 37. Todo en orden, todo legal, todo irrefutable». Renata tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó, los releyó. Luego me miró con un odio que podía sentirse físicamente. «Esto es una trampa, una manipulación. Eres una vieja manipuladora». Algo en mí se quebró, pero no de tristeza, de poder. «¿Manipuladora?», repetí con voz helada. «¿Yo soy manipuladora por proteger lo que es mío? Dime, Renata, ¿quién es la manipuladora?».
¿La mujer que dio casi 2 millones de pesos para que su hijo tuviera una casa? ¿O la mujer que durante meses me trató como basura, me prohibió sentarme en mi propia mesa, me ordenó como si fuera su sirvienta y planeó encerrarme en un asilo para recuperar su casa? El silencio fue ensordecedor. Sí, continué. Escuché todo. La conversación donde dijiste que mi olor impregnaba la casa. Donde le dijiste a tus amigas que yo era un estorbo. Donde convenciste a mi hijo de encerrarme en una residencia de 13,500 pesos al mes porque era más barato que tenerme aquí. Damián cerró los ojos. Mamá. No, Damián, lo interrumpí. Ya no más. Durante 3 años me convertí en invisible en esta casa. En mi casa. La casa que yo ayudé a pagar. Acepté humillaciones. Aguanté desprecios. Me quedé callada cuando me trataron como si no existiera. Pero cuando escuché que planeaban encerrarme. Ahí se acabó mi paciencia. Renata sollozaba en el sofá. No puedes hacernos esto. Tenemos hijos. Tenemos una familia. Yo también tenía una familia, respondí. Hasta que ustedes decidieron que yo no era parte de ella. Me acerqué a Damián. Lo miré directo a los ojos. Hijo, te di ese dinero por amor, porque eres mi sangre. Porque creí que me cuidarías como yo te cuidé a ti. Pero me equivoqué. Tú elegiste. Elegiste a una mujer que me trató como basura. Elegiste quedarte callado mientras me humillaban. Elegiste pedir su permiso para ayudar a tu propia madre enferma. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Damián. Perdóname, mamá. El perdón no cambia lo que pasó, dije. Ahora escuchen bien los dos. Esta casa es legalmente 50% mía. Tengo 3 opciones: quedarme aquí y ejercer mi derecho de vivir en MI propiedad. Exigir que me paguen los 1,850,000 pesos completos. O forzar la venta de la casa y dividir las ganancias. Renata levantó la cabeza. ¿Qué vas a hacer? La miré con la misma frialdad con la que ella me miró durante meses. Todavía no lo decido. Pero algo sí te aseguro, Renata. El espacio que me negaste en tu mesa era el mismo techo que ahora estás a punto de perder. El silencio que siguió fue denso como el cemento. Renata lloraba sentada en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro. Damián estaba de pie, mirando el suelo, derrotado. Y yo permanecía firme en medio de la sala, sosteniendo mi dignidad como escudo. No puedes hacernos esto, susurró Renata entre sollozos. Esta casa es todo lo que tenemos. Aquí crecen mis hijos. Aquí está nuestra vida. ¿Tu vida? Repetí con voz cortante. ¿Y dónde quedaba mi vida cuando me prohibiste bajar a cenar? ¿Cuando vendiste los muebles de mi esposo por 800 pesos? ¿Cuando me dijiste que esta casa era tuya y que yo vivía aquí de arrimada? Ella no respondió. Damián finalmente habló. Mamá, te lo ruego, dime qué quieres. ¿Dinero? ¿Respeto? ¿Qué necesitas para no quitarnos la casa? Lo miré con una mezcla de dolor y decepción. Lo único que necesitaba, hijo, era que me trataras como tu madre, no como un estorbo, pero ya es tarde para eso. En ese momento sonó el timbre. Era don Heriberto. Le había pedido que viniera esa mañana, después de que recibieran la notificación. Abrí la puerta personalmente. Buenos días, doña Estela, saludó con voz profesional. Buenos días, don Heriberto. Pase, por favor. Entró con su portafolio de piel, su traje gris impecable y esa presencia que imponía respeto inmediato. Renata y Damián lo miraron como si fuera el verdugo. Permítanme presentarme, dijo don Heriberto. Soy Heriberto Olvera, abogado especialista en Derecho Familiar y Patrimonial. Represento legalmente a la señora Estela Ruiz. Vengo a explicarles la situación legal en la que se encuentran. Abrió su portafolio y sacó más documentos. Como ya habrán leído en la notificación, la señora Estela es legalmente copropietaria del 50% de este inmueble. El documento firmado hace 3 años ante el notario Jacinto Medina es completamente válido y está registrado. No hay forma de impugnarlo. Pero tiene que haber algo.
balbuceó Renata. No hay nada, respondió don Heriberto con firmeza. El señor Damián tuvo 5 años para pagar la deuda. No lo hizo. Ni un solo peso. Por lo tanto, la cláusula de copropiedad se activó automáticamente. Legalmente, la señora Estela tiene 3 opciones que yo, como su representante, debo presentarles. Puso 3 carpetas sobre la mesa. Opción 1. Exigir el pago completo inmediato de 1,850,000 pesos más intereses legales acumulados durante 3 años, lo que suma aproximadamente 2,100,000 pesos. Si no pueden pagar, se procede al embargo de la propiedad. Renata gimió. Opción 2. La señora Estela ejerce su derecho de copropiedad y permanece viviendo aquí indefinidamente. Ustedes no podrían vender, rentar o modificar la propiedad sin su consentimiento. Tampoco podrían exigirle que se vaya. Sería ilegal. Damián cerró los ojos. Opción 3. Se procede a la venta forzosa del inmueble. Las ganancias se dividen 50-50 después de liquidar la hipoteca. Cada parte recibe lo que le corresponde y siguen caminos separados. No, lloró Renata. No, no, no. Esta casa vale casi 6 millones. Si pagamos la hipoteca que nos quedan 3 millones, nos tocarían solo 1,5 millones a cada uno. Con eso no alcanza para comprar nada decente. Nos estás destruyendo. Me acerqué a ella despacio. ¿Te estoy destruyendo? Renata, durante meses tú destruiste mi autoestima, mi dignidad, mi lugar en esta familia. Me convertiste en nada. Y ahora que tengo el poder de hacer lo mismo contigo, ¿te das cuenta de lo que se siente? Me volví hacia don Heriberto. ¿Puedo tomar mi decisión ahora? Por supuesto, doña Estela. Respiré profundo. Miré a mi hijo. Ese hombre de 43 años que alguna vez fue el niño que dormía abrazado a mí. Vi sus ojos rojos, su rostro desencajado, su culpa, y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era venganza lo que quería, era libertad. He tomado una decisión, dije con voz firme. Voy a vender mi 50%, pero no a ustedes. Lo voy a vender en el mercado abierto. A quien ofrezca mejor precio. Y con ese dinero voy a comprar en mi propio hogar. Pequeño, sencillo, pero mío. Donde nadie me diga dónde puedo estar o qué puedo tocar. Mamá, por favor, suplicó Damián. No, hijo, ya tomé mi decisión. Ustedes también tomaron la suya cuando planearon encerrarme en un asilo. Ahora vivan con las consecuencias. Renata se puso de pie furiosa. Esto es venganza. Eres una vieja rencorosa. Don Heriberto intervino con voz cortante. Señora, le sugiero que mida sus palabras. Está hablando con la copropietaria de esta casa. Cualquier agresión verbal o física podría resultar en cargos legales adicionales. Renata se derrumbó otra vez en el sofá. Damián se acercó a mí. Mamá, ¿nunca vas a perdonarme? Lo miré a los ojos. El perdón no borra el daño, Damián. No me devuelve los 3 años de humillación. No me devuelve la dignidad que perdí. Pero tampoco te impide ganártelo de nuevo. Algún día, quizás. Si aprendes lo que significa respetar a quien te dio la vida. Me volví hacia don Heriberto. Proceda con la venta de mi parte. Quiero que sea rápido y limpio. Así se hará, doña Estela. Subí las escaleras hacia mi habitación. Detrás de mí, escuché los sollozos de Renata y el silencio destrozado de mi hijo. Pero no volteé. Porque por primera vez en 3 años caminaba con la frente en alto, sin miedo, sin vergüenza, sin pedir permiso para existir. 6 meses después. Estoy sentada en el balcón de mi departamento. Es pequeño, solo 2 habitaciones, pero tiene algo que aquella casa de 2 pisos nunca tuvo. Es completamente mío. Está en la colonia Roma. 3er piso. Con un balcón lleno de macetas donde crecen mis bugambilias moradas, albahaca, romero y esas gardenias blancas que Roberto tanto amaba. Desde aquí puedo ver la calle, la gente caminando, los niños jugando, la vida pasando sin pedirme permiso para existir.
Compré este lugar con el dinero de la venta de mi parte de la casa. Don Heriberto encontró un comprador en 3 semanas, un inversionista que pagó bien, 1,5 millones de pesos limpios para mí después de todos los trámites. Con ese dinero compré este departamento de contado. Me sobraron 400,000 pesos que invertí en un fondo de retiro que me da una pensión mensual de 8,000 pesos. No es mucho, pero es suficiente y sobre todo es mío. Nadie me lo puede quitar. Nadie me dice dónde sentarme. Nadie me prohíbe cocinar en MI Cocina. Nadie me hace sentir invisible. Aquí, en este espacio pequeño, recuperé algo que había perdido: mi identidad. Volví a reunirme con amigas que había abandonado, mujeres de mi edad que entienden lo que es sobrevivir. Tomamos café los jueves, vamos al mercado los sábados. Nos reímos de cosas que solo nosotras entendemos. Me inscribí en un taller de pintura en acuarela. Nunca fui buena, pero me gusta. Me hace sentir viva. Los domingos cocino mole poblano. El olor inunda todo el edificio y mis vecinos tocan a la puerta para preguntarme si vendo. Les regalo porciones. Ellos me traen pan dulce o tamales. Así se construye una comunidad, con respeto, con reciprocidad, con amor que no duele. ¿Y Damián? Han pasado 6 meses desde aquella mañana. La primera semana no supe nada de él. Luego, al mes, recibí un mensaje. Mamá, perdóname. No sé qué más decir. Perdóname. No respondí inmediatamente. Dejé que ese mensaje respirara en mi teléfono durante días. Finalmente le escribí. El perdón es un proceso, hijo, no una palabra. Si quieres recuperarme, empieza por respetar quién soy, no quién quieres que sea. Pasaron 2 meses más. Entonces recibí una llamada. Era Damián. Lloraba. Mamá. Renata se fue. Me quedé en silencio. No soportó la presión de tener que vender la casa, de mudarnos a un lugar más pequeño, de que sus amigas se enteraran de todo. Se fue con los niños a casa de su madre. Pide el divorcio. Parte de mí quiso sentir satisfacción, pero no la sentí. Solo sentí tristeza por mi hijo. Lo siento, Damián. Yo me quedé solo, en un departamento de 2 habitaciones en Iztapalapa. Trabajo todo el día, veo a mis hijos cada 15 días, y lo único que pienso es en todo lo que perdí por no valorarte. Su voz se quebró. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Miré por mi ventana. Las bugambilias en el balcón se mecían con el viento. Damián, dije con voz suave pero firme, el perdón no significa olvidar, no significa volver a ser como antes, significa aprender, crecer, cambiar. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Sí, mamá, lo que sea. Entonces empecemos despacio, una llamada a la semana, un café al mes, sin expectativas, sin exigencias, solo 2 personas reconstruyendo lo que se rompió. Gracias, mamá, susurró. Gracias. Ahora, 6 meses después, Damián me llama cada miércoles. Me cuenta de su trabajo, de sus hijos, de lo difícil que es criar solo. Yo lo escucho. A veces le doy consejos, a veces solo le digo, vas a estar bien, hijo. El mes pasado vino a visitarme. Trajo flores, gardenias blancas. Se sentó en mi pequeña sala y miró alrededor. Es bonito aquí, mamá. Se siente en paz. Porque aquí nadie me hace sentir que sobro, respondí. Bajó la mirada. Siento tanto haberte hecho sentir así. Lo sé. Y estamos trabajando en eso. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo largo, sincero, el tipo de abrazo que llevaba años esperando. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Siempre te he amado, incluso cuando me doliste. Pero el amor no significa aceptar el maltrato. Y eso es algo que ambos necesitábamos aprender. Ahora, mientras escribo esto desde mi balcón, con una taza de café caliente en las manos y el sol iluminando mis plantas, siento algo que no sentía en años. Paz. No es una paz perfecta. Todavía hay cicatrices. Todavía duele recordar.
pero es mi paz, construida con mis propias manos, en mi espacio, con mi dignidad intacta. Y si pudiera hablarle a cada mujer que está pasando por algo similar, le diría esto: tu valor no depende de cuánto aguantes. No eres más fuerte por quedarte callada. No eres más amorosa por aceptar humillaciones. La verdadera fortaleza está en decir, ya no más, en defender lo que es tuyo, en exigir respeto, en recordar que el amor que te destruye no es amor, es control disfrazado de familia. Y tú mereces más, mucho más, porque al final, la verdadera riqueza no está en las casas grandes, ni en las mesas elegantes, ni en las apariencias perfectas. La verdadera riqueza está en el respeto que te tienes a ti misma y en el espacio que ocupas sin pedir permiso. Ese espacio que nadie, nunca más, podrá quitarte. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás leyendo. ¿Pasaste por algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Dale like si crees que la dignidad no tiene precio. Y suscríbete para seguir compartiendo historias de mujeres que se levantaron cuando el mundo intentó derrumbarlas. Porque aquí, en este espacio, todas las voces importan, todas las historias valen, y ninguna mujer está sola. Gracias por acompañarme en el viaje de Estela. Hasta la próxima historia. Fin.